Adéntrate en las misteriosas calles de Guadalajara y descubre una de las leyendas más intrigantes y escalofriantes que han cautivado la imaginación de generaciones, el vampiro de Guadalajara. ¿Quién era este enigmático aristócrata que desató el terror en la ciudad? ¿Qué oscuros secretos se escondía en las sombras del Callejón del Diablo? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el folclore mexicano mientras desentrañamos la inquietante historia detrás de esta leyenda. Prepárate para emociones fuertes y adéntrate en el lado oscuro de la historia. Bienvenidos a la leyenda del vampiro de Guadalajara. La leyenda del vampiro de Guadalajara se remonta al siglo XIX en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Cuenta la historia de un hombre misterioso y seductor que se estableció en la zona de la ciudad conocida como el Callejón del Diablo o Callejón del Hospicio Cabañas. Este apuesto aristócrata, de origen europeo según algunas versiones, llamó la atención de la sociedad local con su encanto y presencia enigmática. Sin embargo, también había rumores inquietantes que lo rodeaban. Se decía que nunca salía durante el día, evitaba la luz del sol a toda costa y, en cambio, solo se mostraba en la oscuridad de la noche. Además, a pesar del paso del tiempo, parecía no envejecer. A medida que el misterioso hombre se ganaba la confianza y admiración de la alta sociedad de Guadalajara, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la ciudad. Jóvenes mujeres empezaron a desaparecer misteriosamente, y los cuerpos de algunas de ellas aparecieron sin vida, mostrando signos de haber sido desangradas. Estos hallazgos macabros y las coincidencias inquietantes llevaron a la gente a sospechar que un vampiro estaba acechando en la ciudad. Con el tiempo, la tensión y el miedo aumentaron, y los rumores sobre el posible vínculo entre el hombre misterioso y las desapariciones crecieron. La leyenda se extendió rápidamente por toda la ciudad y más allá de sus fronteras. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico, y la gente comenzó a tomar medidas para desenmascarar al vampiro. Se formaron grupos de personas valientes decididas a investigar y atrapar al enigmático aristócrata. Sin embargo, antes de que pudieran tomar acción, el hombre desapareció repentinamente y nunca más se le volvió a ver en Guadalajara. A pesar de que nunca se encontraron pruebas concretas que lo incriminaran, la leyenda del vampiro de Guadalajara perduró en la memoria colectiva y se convirtió en una parte importante del folclore de la ciudad. Se ha adaptado en diferentes formas en la literatura, el cine y otros medios de comunicación, manteniendo viva la historia de este enigmático personaje y sus misteriosas actividades nocturnas. Es importante señalar que la leyenda del vampiro de Guadalajara es una historia de ficción y no hay evidencia histórica que respalde la existencia de vampiros. A lo largo del tiempo, la leyenda ha sido transmitida de generación en generación como parte de la tradición oral y sigue siendo una fascinante historia de terror que cautiva la imaginación de aquellos que la escuchan. Continuemos adentrándonos en los detalles más escalofriantes de la leyenda del vampiro de Guadalajara. El Callejón del Diablo, el lugar donde supuestamente vivió el vampiro, conocido como el Callejón del Diablo o Callejón del Hospicio Cabañas, era una estrecha y oscura calle empedrada. Este lugar, con su aspecto lúgubre y misterioso, se convirtió en un centro de especulaciones y temores entre los habitantes de Guadalajara. Encuentros nocturnos, se decía que el misterioso aristócrata solo se mostraba en la oscuridad de la noche y evitaba cualquier tipo de exposición durante el día. Esta característica inusual le otorgó un aura aún más enigmática y diabólica. La búsqueda del vampiro, a medida que las desapariciones y asesinatos continuaban, aumentaba la tensión en la ciudad. Grupos de personas valientes se organizaron para buscar al vampiro y poner fin a su reinado de terror. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su misión, el misterioso hombre desapareció sin dejar rastro. Otras teorías, aunque la leyenda señala al aristócrata como el vampiro, algunos sugieren que podría haber más de un ser sobrenatural involucrado. Se habla de una figura femenina con la capacidad de atraer a jóvenes con su encanto, solo para desaparecerlos misteriosamente después. Inspiración para la literatura y el cine, la leyenda del vampiro de Guadalajara ha inspirado diversas obras literarias y cinematográficas, enriqueciendo aún más su legado y perpetuando la fama del enigmático personaje.
Dentro de la leyenda del vampiro de Guadalajara, se han contado varias historias de encuentros aterradores con el enigmático personaje. A continuación, te presento una de esas escalofriantes historias. Hace muchos años, en una noche oscura y nebulosa, una joven llamada Isabela se encontraba caminando sola por las calles cercanas al Callejón del Diablo. Era una noche tranquila, pero la atmósfera parecía cargada de misterio y tensión. De repente, Isabela sintió una extraña sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Sin embargo, siguió caminando, tratando de ignorar su inquietante presentimiento. Cuando cruzó una esquina, una figura alta y elegante emergió de la penumbra, y se encontró cara a cara con el apuesto aristócrata que había oído mencionar en los escalofriantes relatos de la ciudad. El misterioso hombre la miró con ojos penetrantes y una sonrisa sutil en sus labios. Su presencia era inquietante, y Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin poder apartar la mirada, la joven quedó hechizada por su encanto, incapaz de alejarse. El hombre se acercó a ella con una elegancia sobrenatural, y susurró palabras dulces en su oído. Isabela, hipnotizada por su presencia, se encontró incapaz de resistirse a sus encantos. Sin darse cuenta, se dejó llevar por él hacia una oscura calle lateral, alejándose de la vista de cualquier transeúnte. Sin embargo, en el último momento, un amigo de Isabela, quien había estado siguiendo sus pasos por preocupación, apareció de repente y la llamó en voz alta. La joven despertó de su trance momentáneamente y logró apartarse del enigmático hombre. El aristócrata sonrió de manera siniestra y desapareció en la oscuridad antes de que alguien más pudiera verlo. Isabela, aterrada por lo que casi había ocurrido, se apresuró a reunirse con su amigo y contarle lo que había sucedido. Desde ese día, Isabela nunca volvió a pasear sola por las calles cercanas al Callejón del Diablo, y la leyenda del vampiro de Guadalajara tomó un nuevo significado para ella. La joven nunca pudo olvidar aquel encuentro aterrador y aprendió que, aunque la historia pudiera parecer solo un cuento, el terror que provocaba seguía muy presente en las oscuras calles de la ciudad. Otra historia cuenta, era una noche fría y brumosa en Guadalajara, y la ciudad yacía sumida en una atmósfera de misterio. Juan, un joven valiente pero escéptico, siempre había considerado la leyenda del vampiro de Guadalajara como un simple cuento para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, una serie de eventos inesperados cambiarían su perspectiva para siempre. Juan se encontraba caminando solo por una calle cercana al Callejón del Diablo, riendo de las historias que había oído en el bar. De repente, una sombra oscura se materializó frente a él. Sorprendido y desconcertado, Juan frenó en seco y vio a un hombre elegante y atractivo que lo miraba fijamente. El hombre sonrió, revelando unos afilados colmillos, y una sensación de terror se apoderó de Juan. Intentó retroceder, pero sus piernas se sentían débiles e incapaces de moverse. El vampiro se acercó a él con pasos silenciosos y una presencia siniestra. Con un susurro inquietante, el vampiro habló con una voz suave y cautivadora. Juan sintió una extraña atracción, pero luchó por mantener la calma y resistirse a su influencia. El vampiro, notando la resistencia de Juan, se mostró más persistente. Le ofreció poder, riquezas y eterna juventud si se unía a su séquito de no muertos. Pero Juan, movido por un atisbo de valentía, rechazó la oferta y trató de huir. Sin embargo, la fuerza del vampiro era sobrenatural, y antes de que pudiera escapar, éste lo sujetó con una fuerza imposible. Los ojos del vampiro brillaron con malicia mientras se preparaba para hincar sus colmillos en el cuello de Juan. En ese preciso momento, el reloj de una iglesia cercana sonó la medianoche. Un repique ensordecedor llenó el aire, y el vampiro emitió un grito agudo y doloroso. La campanada del reloj, con su resonar celestial, resultó ser su perdición. El vampiro soltó a Juan, quien aprovechó la oportunidad para huir. Corrió por las calles oscuras, con el corazón latiendo con fuerza y la certeza de haber escapado de una muerte segura. Desde aquel encuentro, Juan no pudo quitarse de la cabeza lo que había presenciado. Aunque nadie le creía su espeluznante experiencia, él sabía que la leyenda del vampiro de Guadalajara era más que un cuento para asustar. Aquella noche,
había sido testigo de la presencia del mal en las sombras de la ciudad. Con la última campanada de la medianoche, concluimos la escalofriante historia del vampiro de Guadalajara. ¿Fue solo un cuento para asustar o una verdad oculta en las sombras? Tú decides. Si te atreviste a adentrarte en este oscuro relato, no olvides suscribirte para más emocionantes historias de terror y leyendas que te mantendrán al filo de la silla. Hasta la próxima. Suscríbete para más historias.